Conectados Online, este espacio en donde seguimos en contacto con las y los diputados de la Cámara. En esta ocasión nos encontramos con la diputada Cristina Girardi, diputada del Distrito 9 de la región metropolitana del PPD. ¿Cómo está, diputada? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo van? Aquí estamos todo bien, avanzando en esta nueva modalidad de conversación y que nos permite mantenernos conectados y comunicados. Diputada, quisiera llevarla inmediatamente a uno de los temas en los cuales usted más está participando y que tiene que ver con educación. Nos encontramos ya en el cierre del proceso del año escolar, un año complejísimo, con un escenario totalmente nuevo. ¿Cómo evalúa usted que esto se está desarrollando, cómo se prevé que viene, además con la implementación de una serie de cambios a nivel de lo que es la educación pública? Sí, yo creo que fundamentalmente esto ha sido muy complejo, sobre todo en los sectores más desprotegidos de la sociedad, ¿no? Las escuelas públicas, las escuelas que hoy día incluso están a cargo del Ministerio de Educación a través de los servicios locales, ¿no? Y particularmente en distritos como el mío, ¿no? Que son una de las comunas más pobres de Chile, está en este distrito que es Cerro Navia, ¿ya? Y donde las otras tampoco tienen holgura económica, ¿no? Lo Prado, Quinta Normal, Renca, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Recoleta, ¿ya? Tú tienes ahí un sector bastante deprivado desde el punto de vista desde el punto de vista social y económico, pero sobre todo en comunas como Cerro Navia, que hoy día Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel están a cargo de la responsabilidad del Estado a través de los servicios locales. Ya no son escuelas municipales, son públicas, pero es el Estado el que directamente tiene responsabilidad sobre ellas. Y llama la atención, por ejemplo, nosotros tuvimos a la directora de una de las escuelas de Cerro Navia, del nivel de deterioro que tienen todavía las escuelas de esta comuna, en términos de que tienen problemas de baño, tienen problemas de sala, tienen problemas de infraestructura muy serios, ¿no? O sea, tienen problemas sanitarios muy serios, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que el servicio local, de acuerdo al presupuesto, contaba con un presupuesto de 6.000 millones, 6.000 millones solo para invertir, ¿no? A septiembre no había gastado un peso, ¿no? Un peso. Y ya se estaba hablando del retorno, ¿no? Del retorno a clases, y la escuela en una situación de deprivación bien brutal, muy precaria, ¿no? Y el servicio local, que depende directamente del ministerio, no había invertido a septiembre ningún peso, o sea, 0 pesos de ese presupuesto inicial, ¿no? Entonces, llama la atención esta situación, y llama la atención también que durante todo el año los directores fueron permanentemente informando de que el servicio local no había tenido prácticamente ningún contacto con las escuelas, ninguno, ¿no? No sabía qué pasaba con si se habían muerto familiares de los niños, o sea, no había ningún vínculo hasta más o menos agosto, que nosotros hicimos la denuncia, y ahí recién el servicio local se empezó a contactar con los directores y con los centros de padres y apoderados. Entonces, llama la atención esta nueva responsabilidad, bien entre comillas, ¿no? De hacerse cargo de la educación pública a través del abandono, ¿no? Entonces, esa situación es muy preocupante, y además han habido muchas denuncias respecto del uso de los recursos en esta nueva educación pública y en esta nueva responsabilidad del Estado. Y tiene que ver con el rol que está jugando hoy día el Ministerio de Educación en relación no solo a la pandemia, ¿ya? Que eso con respecto a todo el país, ¿no? Estas situaciones bien controvertidas que hemos tenido del Ministerio de la vuelta a clase, del retorno a clase, y además generando, por ejemplo, subvenciones, ¿no? Que generan un castigo a aquellos que no vuelven a clase, porque a lo mejor no tienen las condiciones, les van a dar menos recursos, ¿no? Y más recursos a los que vuelven. O sea, van a volver a ser castigadas aquellas escuelas que son las que tienen peores condiciones económicas y donde se concentra la mayor cantidad de niños en situación de pobreza. Entonces, esto permanentemente es como una situación muy extraña, dado el contexto de pandemia y dado también la nueva responsabilidad del Estado frente a la educación pública. ¿Cómo se pretende, diputada,
generar quizás alguna instancia de fiscalización mayor para poder ir viendo cómo es que está funcionando esta nueva institucionalidad y también cómo se prepara para enfrentar el próximo año, que es muy probable sea similar a lo que ocurrió durante 2020. Sí, yo creo que uno de los temas es que cuando se planteó el retorno a clases, ¿no? El gobierno planteó que ellos iban como que estaban preparados, hicimos la pregunta de si estaban preparados los recursos para esta vuelta a clases, ¿no? Y el ministerio dijo que sí, pero finalmente lo que nosotros supimos a través de las escuelas, que estos recursos iban a salir de la SEP, ¿no? La SEP tiene que ver con mejorar la calidad del proceso educativo, ¿ya? Si tú te gastas la plata del proceso educativo en condiciones básicas de operación, como puede ser las mascarillas, todo lo que tiene que ver con los artículos de aseo, para desinfectar las escuelas, bueno, te quedaste sin hacer educación de calidad, ¿ya? Porque todos sabemos que la educación, que la subvención regular, por decirlo así, no financia la educación, ni siquiera paga los sueldos, ni siquiera paga los sueldos, ¿no? Entonces, muchos de los sueldos se terminan de pagar con la SEP, ¿no? Y por lo tanto, precarizar aún más la situación nos parece sumamente grave, ¿no? Y por lo tanto, dado todas estas situaciones, nosotros pedimos una comisión investigadora, la presentamos en la Cámara y hace muchos meses que esta comisión investigadora se aprobó, ¿no? Pero los comités, ¿no? No han autorizado, no se ha logrado tener la mayoría para que, como esta comisión no es solamente por pandemia, sino que es revisar toda la situación que tiene que ver con los nuevos servicios locales, los comités parlamentarios no han dado la aprobación para que esta comisión investigadora se constituya. Y por lo tanto siguen ocurriendo cosas, siguen ocurriendo denuncias, ¿ya? Por ejemplo, hay un informe de la Contraloría que señala graves situaciones de manejo de los recursos de los servicios locales, ¿ya? Y de una manera muy relajada, ¿ya? Y bastante irresponsable, los comités no autorizan que se constituya esta comisión investigadora, ¿ya? Y eso ya no es responsabilidad del ministerio, ¿ya? Eso es responsabilidad del Parlamento, ¿ya? Y eso a mí me parece también muy grave, que haya como una especie de colusión para no investigar, ¿ya? Entre el Parlamento y entre aquellos que no quieren saber qué es lo que está haciendo el ministerio respecto de su nueva responsabilidad en relación a la administración y la nueva educación pública que se planteó. Imagínate, esto se planteó de que la nueva educación pública, cuando se aprueba la nueva ley, que tiene que convertirse en un referente de la educación del país, volver a ser lo que fue la educación pública hace muchos años, ¿no? Atrás, donde esta era la educación, era la instancia que examinaba a las demás escuelas, así como también ocurría con las universidades, ¿no? Y este nuevo referente está muy lejos de poder plantearse con esta suerte de abandono total de la educación pública por parte del Estado, ¿no? Es bien, o sea, asume la responsabilidad y abandona la responsabilidad, ¿no? Es como, es casi como plantear el no tener ningún interés, ¿no? De que la educación pública avance en nuestro país, ¿no? Y mejore de verdad. Y eso es muy preocupante. Un complejo escenario es el que se ha visto en materia de educación en general y tal como usted describe en materia de educación pública en este contexto de crisis sanitaria que todavía... No ha habido ni una inversión en que los niños se conecten, ¿ya? En Cerro Navia, de acuerdo a los datos que tenemos, solo el 20% de los niños está conectado a través de plataformas virtuales, solo el 20%. ¿Ya? Una brecha digital, ¿no? Y eso, o sea, es una brecha donde además, ojo, es el ministerio el que tiene la responsabilidad, ya no le puede echar la culpa al alcalde, porque el ministerio históricamente, por lo menos cuando yo era alcaldesa, ocurría eso, ¿no? Que el ministerio decía, no, son los alcaldes los inútiles, son los alcaldes las corporaciones municipales. Son los alcaldes los ineficientes. Acá claramente es el ministerio el responsable y por eso llama profundamente la atención, ¿no? Esto de que la ley, el espíritu de la ley de la nueva educación pública fue que
dado que hay alcaldes que efectivamente no se hacen responsables como es debido a la educación pública, y dejan en una situación de precariedad y de desigualdad brutal la educación de niños del país, donde no asumen una responsabilidad, el Estado asume esa responsabilidad y la abandona. Y eso es sumamente doloroso y es sumamente grave. Diputada, quisiera llevarla también a otro tema bastante importante en los poquitos minutos que nos quedan, y que tiene que ver con el debate que nuevamente llega a la Cámara de Diputadas y de Diputados sobre los escaños reservados para integrar la Convención Constitucional. ¿Cómo ve usted que se va a desarrollar ese tema que ha generado mucho debate en el Senado también, en la Comisión Mixta ahora? Y luego con este informe que llegará a la sala y que tendrá que ser votado, ¿cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que es no entender un principio básico, ¿no? La nueva constitución surge como necesidad porque la constitución actual, ¿no?, avala y genera una desigualdad brutal en Chile, ¿no?, y genera obviamente una marginación de muchos sectores que han quedado excluidos, y ha permitido una serie de abusos, de la cual Chile se supone que se avergüenza, se supone, y esto trae aparejado la necesidad de plantear una nueva constitución. Bueno, una de las cosas que nos debiera avergonzar profundamente, es no solo el problema de la falta de paridad que hay en Chile, la desigualdad entre hombres y mujeres, sino que el tema del rezago, y la marginalidad en que ha dejado Chile a los pueblos originarios. Y esto no se entiende que no lo puedan entender ahora, o sea, habiendo pasado mucho tiempo, habiendo Chile suscrito el convenio 169, habiendo declarado el país que efectivamente sabe que tiene que hacer un esfuerzo importante para pagar una deuda. Nosotros, no es entender que nosotros somos los usurpadores, donde además no solo usurpamos las tierras, sino que las pocas tierras que dejamos, por ejemplo, en la Araucanía, a las comunidades indígenas, hoy día están devastadas por el problema de las forestales. Las forestales no solo han usurpado tierras, sino que además han usurpado el agua. Son comunidades que están terriblemente empobrecidas hoy día y que no tienen ni siquiera el agua ancestral de la cual contaban cuando efectivamente Chile se supone que empezó esta devolución de tierras, porque la tierra sin agua, me van a perdonar, no tiene valor, no tiene prácticamente ningún valor, menos en sectores donde efectivamente la gente vive del agua. Esos territorios eran pura agua, y hoy día son desiertos, producto de las forestales. Entonces, no entender y apoyarse en este discurso, yo creo que un poco patológico que tiene nuestro país, de decir que hay una suerte de terrorismo en la Araucanía, de grupos extremos, etcétera. Yo no sé qué haría este país si viniera un usurpador, y tuviera que enfrentarse a un usurpador. ¿Cómo respondería? ¿Cómo respondería Chile frente a una potencia extranjera, por ejemplo, que quisiera usurpar el territorio de una manera violenta? Yo creo que igual nos han usurpado y están usurpando igual hoy día casi todo, los capitales chilenos, las empresas son capitales extranjeros, pero todavía hay una suerte de hipocresía de creer que todavía tenemos algo en el Estado chileno, ¿no? Pero yo creo que el no entender que aquí nosotros hemos usurpado la tierra, además hemos dejado en el abandono, además todavía tenemos a los pueblos originarios sometidos a una condición de pobreza y marginalidad brutal, sin derechos, es no entender el nuevo rol que tienen que jugar precisamente todos aquellos sectores postergados en la nueva Constitución. Entonces no va a tener nada de nuevo, porque si vamos a ser los mismos que generamos una Constitución
que planteó la marginalización de los pueblos originarios, entonces no hagamos una nueva constitución, no seamos hipócritas en plantear de que vamos a generar un nuevo trato social, un nuevo compromiso social y una nueva forma de relacionarnos si ellos no quedan incorporados como es debido. ¿Ya? Yo creo que eso es lo más fundamental. La nueva constitución tiene que tener una nueva mirada y tiene que tener la mirada de aquellos que no estuvieron en la constitución actual. Y eso es muy relevante. ¿Ya? Y yo espero que seamos capaces de hacerlo. Yo creo que no estamos siendo capaces en todo caso. Lo que pasó en el Senado hace pensar que no va a ser una situación que repare, ¿ya? Que repare todo el daño que efectivamente hemos causado como país. Habrá que ver entonces finalmente cómo es que este tema se resuelve en el debate legislativo y finalmente quedan todas las voces representadas e incluidas. Muchas gracias, diputada, por darnos este tiempo de conversación y también comentar estos temas tan importantes para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Y muchas gracias también a todos quienes nos siguen y nos escuchan. Les dejamos un abrazo muy grande, cuídense y seguimos en contacto. Hasta pronto.